Ah, Smart Water, now in a sleek can. This feels cool, literally. Perfect for social gatherings and on the go. Should I start wearing turtlenecks? One sip at a time, friend. Smart Water cans, for those with a taste for taste. Get yours today. ChatGPT Plus is free for college students through May. Here's the thing. You've got a lot to do between now and then. Studying for finals, writing papers, trying to keep your life on track, and ChatGPT can help with all of it. It can quiz you for your econ exam, make a study guide from your French notes, plan out your meals and study breaks. It can get really specific on how you like to learn. It can even help you come up with ways to stop procrastinating. So from now until summer break, take advantage of all the ways ChatGPT can make your life easier. Restrictions apply. ¿Alguna vez has sentido que hay cosas en tu vida que te impiden avanzar en tu relación con Dios? Hoy hablaremos de algo fundamental para nuestro crecimiento espiritual. Permitir que Dios corte de nuestras vidas todo aquello que no está alineado con su voluntad. Como nos dice la Biblia en Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios tiene planes perfectos para cada uno de nosotros, pero para que esos planes se cumplan, debemos dejar que Él remueva todo lo que no proviene de su voluntad. Es un proceso que puede ser difícil, pero que trae grandes frutos. Jesús mismo lo ilustra en Juan, capítulo 15, versículo 2, cuando dice: todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto aún. Acompáñame en este viaje de fe, y descubramos juntos cómo permitir que Dios haga su obra en nosotros, removiendo aquello que no es parte de su propósito. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y dar me gusta a este video. Así, ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. Permitir que Dios corte lo que no está de acuerdo con su voluntad es uno de los pasos más profundos y desafiantes en la vida de cualquier creyente. Este proceso se relaciona con la imagen de la poda en la Biblia, algo que Jesús enseñó de manera clara en el Evangelio de Juan. En Juan, capítulo 15, versículo 2, Jesús declara: todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto aún. La poda es, por lo tanto, un acto de amor y cuidado de Dios, una manera en la que Él remueve de nuestras vidas lo que impide que demos fruto espiritual abundante. Pero, ¿qué significa en realidad este corte divino? ¿Qué busca Dios en este proceso? ¿Y por qué es tan importante? Cuando permitimos que Dios actúe en nuestras vidas, eliminando lo que no es de su voluntad, estamos confiando en su conocimiento y en su propósito para nosotros. La Biblia nos recuerda constantemente que Dios conoce el principio y el fin, y que sus pensamientos y caminos son más elevados que los nuestros. Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, nos dice: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, afirma el Señor. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Reconocer esto es clave para entender que aquello que Dios corta de nuestras vidas, aunque a veces no lo comprendamos en el momento, tiene un propósito que va más allá de nuestra comprensión limitada. La poda divina tiene el propósito de purificarnos y transformarnos en personas que reflejan la santidad y el carácter de Cristo. En este sentido, es un acto que trae un beneficio espiritual enorme, ya que elimina los hábitos, pensamientos, relaciones y apegos que obstaculizan nuestro crecimiento en la fe. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 22 al 24, nos exhorta: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza,
creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Este proceso de despojarnos de nuestra vieja naturaleza es precisamente parte del trabajo de poda que Dios realiza en nuestras vidas. Él quita de nosotros lo que ya no es útil, lo que nos aparta de su voluntad y nos hace daño. Permitir que Dios corte lo que no es de su voluntad es también un acto de fe. Es confiar en que Dios sabe lo que necesitamos, aun cuando a veces no se ajusta a lo que nosotros deseamos. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos recuerda: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Confiar en Dios significa reconocer que Él tiene el control y que su voluntad es buena, agradable y perfecta, como lo menciona el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 12, versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La verdadera libertad se encuentra en rendirse a esta voluntad y permitir que Dios elimine todo lo que nos aleja de su propósito para nuestras vidas. Uno de los desafíos más grandes en este proceso es renunciar a nuestros propios deseos y aspiraciones, cuando estos no están alineados con los propósitos de Dios. Jesús mismo nos dio un ejemplo perfecto en el huerto de Getsemaní, cuando oró al Padre diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo, capítulo 26, versículo 39. Aquí vemos a Jesús sometiéndose a la voluntad del Padre, aun cuando sabía que el camino que debía tomar sería doloroso. Este es el modelo que debemos seguir. Un corazón dispuesto a rendirse y a confiar en que el plan de Dios es mejor, incluso cuando implique sacrificio. Al permitir que Dios corte lo que no es de su voluntad, también estamos permitiendo que Él nos forme para una vida de servicio y obediencia. Tal como el alfarero da forma a su obra, Dios moldea nuestro carácter para que se ajuste a su diseño. En Jeremías, capítulo 18, versículo 6, Dios se compara con el alfarero y dice: como el barro en las manos del alfarero, así son ustedes en mis manos, casa de Israel. Esto nos enseña que somos obra de sus manos y que Él trabaja en nosotros para eliminar cualquier imperfección que nos impida ser los vasos útiles que Él desea. Ser moldeados por Dios significa dejar que Él quite de nosotros lo que no le agrada, lo que no produce buen fruto y lo que no le da gloria. El proceso de poda no solo afecta a nuestros comportamientos y pensamientos, sino también a nuestras relaciones. En ocasiones, Dios corta de nuestra vida relaciones que no nos edifican o que nos llevan lejos de sus caminos. Esto puede ser doloroso, pero debemos recordar que Él lo hace para protegernos y preservarnos en su amor. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 33, Pablo advierte: no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Fellas, you know Degree Cool Rush deodorant, right? Well, last year they changed the formula, and guys were mad about it. One dude even started a petition. So guess what? Degree heard us, admitted they messed up, and brought the original Cool Rush scent back exactly how it was. And it's in Walmart, Target, and other stores now for under $4. So grab some and remember why its cool, crisp, and fresh scent made it the #1 men's antiperspirant for the last decade. Degree Cool Rush is back, and it smells like victory for all of us. Still getting around to that fix on your car? You got this. On eBay, you'll find millions of parts guaranteed to fit. Doesn't matter if it's a major engine repair or your first time swapping your windshield wipers. eBay has that part you need, ready to click perfectly into place for changes big and small. Loud or quiet, find all the parts you need at prices you'll love. Guaranteed to fit every time. But you already know that. eBay. Things, people, love. Eligible items only. Exclusions apply. We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes.
Like dog slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox Carefree? He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet? You got it. You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. La poda en nuestras relaciones es un recordatorio de que Dios desea que vivamos rodeados de personas que nos animen en la fe y nos inspiren a caminar en obediencia a Él. Este corte divino, aunque difícil, nos lleva a una vida de mayor plenitud y propósito. En Efesios, capítulo 2, versículo 10, se nos dice que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Permitir que Dios elimine lo que no es de su voluntad es, en realidad, una invitación a descubrir y cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Al despojarnos de lo innecesario, abrimos espacio en nuestras vidas para que su Espíritu Santo obre con libertad y poder. Además, este proceso nos prepara para enfrentar las pruebas y dificultades con una fe fortalecida. Cuando permitimos que Dios quite de nosotros lo que no le agrada, estamos siendo purificados, tal como el oro es refinado en el fuego. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7, leemos: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mero oro. Dejar que Dios corte lo innecesario es parte de esa purificación. Es un acto que nos fortalece para resistir y perseverar en la fe. Dios, en su infinita sabiduría, conoce profundamente nuestro corazón, nuestros pensamientos y cada uno de nuestros pasos. Él sabe lo que necesitamos para crecer y también sabe qué cosas, situaciones o personas pueden convertirse en obstáculos en nuestro caminar hacia su voluntad. Permitir que Dios remueva ciertas cosas de nuestras vidas es un acto de humildad y confianza en que sus caminos son perfectos, aunque muchas veces no entendamos sus razones de inmediato. Este proceso de separación es una demostración del amor y la gracia de Dios, ya que Él, como buen padre, busca siempre lo mejor para sus hijos. Uno de los principales motivos por los cuales Dios remueve cosas de nuestras vidas es para protegernos de peligros que no siempre somos capaces de percibir. Proverbios, capítulo 14, versículo 12, dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Esta advertencia nos recuerda que nuestras decisiones y deseos pueden no siempre alinearse con la voluntad divina, y en ocasiones pueden conducirnos hacia situaciones que no nos edificarán ni nos acercarán a Dios. Al remover ciertos elementos de nuestras vidas, Dios nos guarda de consecuencias dolorosas y nos muestra el camino correcto, el camino que Él ha trazado con amor para nosotros. Dios también remueve cosas de nuestras vidas para que dependamos completamente de Él y no en nuestras propias fuerzas o recursos. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, Pablo relata una revelación de Dios. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A veces, Dios quita de nosotros aquello en lo que hemos puesto demasiada confianza, como nuestras habilidades, bienes materiales o incluso personas cercanas, para que aprendamos a depender únicamente de su gracia. Este proceso nos enseña a confiar en Él como nuestra fuente de fuerza, paz y consuelo, en lugar de apoyarnos en cosas temporales y limitadas. Otro motivo por el que Dios remueve ciertas cosas de nuestras vidas es para purificar nuestro corazón y transformar nuestro carácter. La Biblia nos dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 16: Sed santos, porque yo soy santo. Dios desea que vivamos en santidad, y para ello, muchas veces necesita apartarnos de aquello que contamina o debilita nuestra relación con Él. Puede tratarse de hábitos, actitudes
o incluso personas que nos influencian de manera negativa. Al remover estos elementos de nuestras vidas, Dios nos da la oportunidad de crecer en santidad y de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos, a semejanza de Cristo. Es posible que en este proceso Dios remueva personas de nuestras vidas que no están alineadas con su propósito para nosotros. Esto puede ser doloroso, especialmente cuando se trata de personas que han sido significativas o importantes en algún momento. Sin embargo, debemos recordar que Dios conoce el futuro y sabe quiénes contribuirán a nuestro crecimiento espiritual y quiénes, por el contrario, podrían desviarnos de su voluntad. En el Salmo capítulo 1, versículo 1, leemos: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dios quiere rodearnos de personas que edifiquen nuestra fe y nos animen a seguir adelante en nuestro caminar cristiano. Dios también remueve cosas de nuestras vidas para que podamos avanzar y descubrir nuevos propósitos. Muchas veces nos aferramos a situaciones o personas porque representan seguridad o familiaridad, pero Dios nos llama a caminar en fe y a confiar en que sus planes son mejores que los nuestros. En Isaías, capítulo 43, versículo 19, Dios dice: He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Impact confirmed. The Slayer has been activated. Demonic threat level increasing. Hold the line! All the power of hell cowering before one man. id Software presents Doom: The Dark Ages. Available now on Xbox Series X and S, PlayStation 5, and PC. Rated M for mature. Home means something different to everyone. But with Rocket Mortgage, home can mean even more. It can mean a college education, taming your high-interest debt, even a renovation. We've made it easier than ever to use your home equity. That home you worked so hard for, now it can work hard for you. Call 800-4ROCKET or visit rocket.com to find out more. Rocket Mortgage, LLC, licensed in all 50 states, and MLSConsumerAccess.org, number 3030. Experience a progressive lens engineered with AI from Essilor, powered by individual measurements of your visual behavior. A lens personalized to you by an Essilor expert. Discover Verilux XR Track and enjoy instantly sharp vision in motion and seamless transitions from near to far. Find your local Essilor expert today at Essilor.com. This episode is brought to you by Factor. Optimize your nutrition this year with Factor, America's #1 ready-to-eat meal service. Factor's fresh, never-frozen meals are dietitian-approved, ready to eat in just 2 minutes. Choose from 40 weekly options across 8 dietary preferences like Calorie Smart, Protein Plus, and Keto. Eat smarter at factormeals.com/listen50 and use code LISTEN50 for 50% off plus free shipping on your first box. Factormeals.com/listen50, code LISTEN50. T's and C's apply. Cuando Dios remueve algo de nuestra vida, lo hace porque tiene algo nuevo, algo mejor, algo que nos llevará a un nivel más alto de fe y compromiso. Es importante entender que el proceso de separación también nos enseña a soltar nuestras propias expectativas y a rendirnos a la voluntad de Dios. En ocasiones, luchamos por mantener cosas o personas en nuestras vidas porque creemos que las necesitamos para ser felices o completos. Sin embargo, en Filipenses, capítulo 4, versículo 19, Pablo declara: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta promesa nos asegura que Dios nos dará todo lo necesario para vivir una vida plena y bendecida, y que no necesitamos aferrarnos a nada ni a nadie más que a Él. Otro aspecto relevante es que, al remover cosas de nuestras vidas, Dios nos permite experimentar su consuelo y paz de una manera más profunda. En 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3 al 4, Pablo nos recuerda que Dios es Padre de misericordias
y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Cuando Dios nos quita algo o alguien, también nos ofrece su consuelo y su paz, mostrándonos que Él está presente y que nunca nos dejará solos. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento nos ayuda a atravesar el dolor de la pérdida y nos fortalece para seguir adelante confiando en su amor. Además, Dios remueve ciertos elementos de nuestra vida para que podamos centrar nuestra atención en lo eterno y no en lo temporal. A veces, las bendiciones materiales, las relaciones o los logros pueden convertirse en distracciones que nos desvían de nuestro verdadero propósito. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15, se nos advierte: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esta advertencia nos recuerda que nuestra vida no debe centrarse en las cosas materiales, sino en nuestro crecimiento espiritual y en nuestra relación con Dios. Por último, Dios remueve cosas de nuestras vidas para que podamos experimentar su provisión de una manera sobrenatural. Cuando dejamos ir lo que Él nos pide, abrimos espacio para que Él provea en nuestra vida según su voluntad. En Malaquías, capítulo 3, versículo 10, Dios nos invita a confiar en su provisión. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Al permitir que Dios remueva lo que no es necesario, nos abrimos a recibir sus bendiciones de una manera abundante y sorprendente. Aceptar que Dios remueva ciertas cosas de nuestra vida puede ser un proceso doloroso, pero es una manifestación de su amor y de su deseo de que crezcamos y maduremos en nuestra fe. Cada vez que Dios nos llama a soltar algo, nos está dando una oportunidad para conocerle más profundamente, para depender de su gracia y para caminar en su propósito. El proceso de poda en la vida cristiana es un aspecto fundamental de nuestro caminar con Dios, ya que implica una transformación profunda de nuestro carácter y de nuestra relación con Él. A través de la poda, Dios remueve de nuestras vidas todo aquello que impide nuestro crecimiento espiritual y nuestra fructificación en su propósito. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 2, Jesús nos dice: todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto aún. Este proceso de poda es un acto de amor divino que nos permite avanzar en nuestra relación con Dios, purificando nuestra vida para que demos fruto abundante. La poda es una etapa de crecimiento en la que aprendemos a depender más profundamente de Dios y a confiar en su obra en nosotros, aun cuando no comprendamos del todo el propósito detrás de cada corte. Dios, como el viñador de nuestras almas, sabe lo que es necesario remover para que podamos alcanzar nuestro máximo potencial en Cristo. Este proceso nos lleva a una entrega total y muchas veces implica renunciar a cosas que considerábamos necesarias o importantes. Sin embargo, debemos recordar que Dios tiene un propósito perfecto y que su plan para nosotros siempre es bueno. El proceso de poda no siempre es fácil, ya que muchas veces se trata de un momento de pruebas y desafíos. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, el apóstol Pedro nos dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. La poda, como las pruebas, purifica nuestra fe y nos hace más fuertes, enseñándonos a confiar plenamente en Dios y a depender de su gracia. Durante este proceso, Dios nos llama a soltar actitudes y hábitos que no se alinean con su carácter. En Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 23, Pablo nos presenta un contraste claro entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu.
Las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. A través de la poda, Dios nos guía a renunciar a las obras de la carne y a buscar el fruto del Espíritu, que refleja el carácter de Cristo en nuestras vidas. You need a vacation, so why not come play in LA? Fill your days with fun and let Los Angeles dazzle you with iconic landmarks, epic scenery, and stunning coastlines. And when the sun goes down, it's the perfect place to enjoy world-class dining and nightlife. Let play lead the way and soak up all this city has to offer. Start planning your LA getaway now at visitcalifornia.com. Hey guys, have you heard of Goldbelly? It's this amazing site where they ship the most iconic, famous foods from restaurants across the country, anywhere, nationwide. I've never found a more perfect gift than food. They ship Chicago deep dish pizza, New York bagels, Maine lobster rolls, and even Ina Garten's famous cakes. So if you're looking for a gift for the food lover in your life, head to goldbelly.com and get 20% off your first order with promo code GIFT. This episode is brought to you by Hulu, presenting Paradise. Paradise is Hulu's critically acclaimed addictive drama series, starring Sterling K. Brown, Julianne Nicholson, and James Marsden. The Daily Beast calls Paradise your next TV obsession, and the New York Times says it's exhilarating in all the right ways. Paradise is for your Emmy consideration in all categories, including Outstanding Drama Series. For more information, visit fyc.hulu.com. La poda también implica una transformación en nuestras prioridades. Muchas veces, sin darnos cuenta, comenzamos a enfocarnos en cosas temporales o en metas personales que no están alineadas con la voluntad de Dios. En Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesús nos exhorta: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo nos recuerda que Dios debe ser siempre nuestra prioridad y que, al poner su reino en primer lugar, todo lo demás será añadido en nuestra vida. La poda, en este sentido, es un llamado a enfocar nuestro corazón y nuestras energías en aquello que tiene valor eterno. Un aspecto esencial de la poda es la humildad, ya que requiere que reconozcamos que no somos autosuficientes y que necesitamos de Dios para crecer y ser fructíferos. En Juan, capítulo 15, versículo 5, Jesús dice: Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La poda nos recuerda que toda nuestra capacidad para dar fruto proviene de nuestra conexión con Cristo. A medida que Dios corta aquello que nos impide crecer, somos llevados a una relación de mayor intimidad con Él y a una mayor dependencia de su poder. Además, el proceso de poda nos ayuda a desarrollar una fe sólida y una confianza plena en la sabiduría y el amor de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 28, Pablo declara: Sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo nos asegura que Dios tiene el control de todo y que incluso los momentos de dolor y dificultad tienen un propósito en su plan. La poda, aunque a veces dolorosa, forma parte de ese plan de bien y nos prepara para cumplir con el propósito que Dios ha establecido para nuestras vidas. Otro aspecto importante de la poda es la paciencia, ya que el crecimiento espiritual no ocurre de la noche a la mañana. En Santiago capítulo 1, versículo 4, leemos: Y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. La poda es un proceso gradual que requiere que confiemos en el tiempo de Dios y que esperemos en Él con fe y perseverancia. Cada corte que Dios hace en nuestra vida
tiene un propósito, y aunque no siempre veamos los resultados de inmediato, podemos estar seguros de que Él está obrando para nuestro bien. La poda también nos enseña a valorar y cultivar relaciones que nos edifican y nos acercan a Dios. A lo largo de nuestra vida, Dios puede llevarnos a alejarnos de ciertas personas que no contribuyen a nuestro crecimiento espiritual, para que podamos rodearnos de personas que nos animen y nos fortalezcan en la fe. En Proverbios capítulo 13, versículo 20, se nos aconseja: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Este proceso de selección en nuestras relaciones es parte de la poda, ya que Dios desea que nuestra vida esté rodeada de personas que nos ayuden a crecer y a perseverar en nuestro camino cristiano. Finalmente, el proceso de poda en la vida cristiana nos lleva a una relación más profunda y sincera con Dios. A medida que permitimos que Él quite de nosotros lo que no es de su agrado, abrimos espacio en nuestro corazón para que su Espíritu Santo actúe y nos transforme. En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, Pablo nos recuerda: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La poda es una herramienta que Dios usa para moldearnos a la imagen de Cristo, permitiéndonos reflejar su gloria y su amor en nuestra vida diaria. Aceptar el proceso de poda es un acto de obediencia y fe, y nos invita a confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. El proceso de poda y transformación es un tema recurrente en la Biblia y se manifiesta claramente en la vida de muchos personajes que fueron moldeados y preparados por Dios para cumplir grandes propósitos. A través de estos ejemplos bíblicos podemos ver cómo Dios utilizó el proceso de poda para transformar sus vidas y para hacer de ellos instrumentos útiles en sus manos. Estos relatos no solo nos sirven de inspiración, sino que también nos muestran que el dolor y las pruebas que enfrentamos muchas veces tienen un propósito divino para llevarnos a una vida de mayor fructificación y propósito en Cristo. Uno de los ejemplos más claros de poda y transformación en la Biblia es el de Moisés. Desde su nacimiento, Moisés fue apartado para cumplir una misión especial, pero antes de poder liberar al pueblo de Israel, él mismo tuvo que ser sometido a un proceso de preparación y cambio. Moisés, quien creció en la casa del faraón y disfrutó de los privilegios de la realeza, pasó de ser un príncipe en Egipto a un exiliado en el desierto de Madián, donde pasó 40 años cuidando ovejas. Este tiempo en el desierto fue una etapa de poda en la vida de Moisés, ya que Dios lo apartó de su vida anterior y lo humilló, enseñándole a depender únicamente de Él. En Éxodo, capítulo 3, versículo 1, vemos cómo Moisés fue llamado por Dios desde una zarza ardiente para llevar a cabo la liberación de su pueblo, un llamado que solo pudo responder después de haber sido moldeado y transformado en el desierto. Otro ejemplo notable es el del rey David. David fue ungido como rey de Israel cuando era apenas un joven pastor, pero no subió al trono de inmediato. Antes de llegar a ser rey, David pasó por una serie de pruebas y dificultades que forjaron su carácter y su fe. Durante años fue perseguido por el rey Saúl, quien intentó matarlo en varias ocasiones. David tuvo que huir y vivir en cuevas, experimentar traiciones y enfrentar desafíos que lo llevaron a depender completamente de Dios. En el Salmo, capítulo 51, versículo 10, David clama: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». A través de este proceso de sufrimiento y poda, Dios preparó a David para ser un rey conforme a su corazón, alguien que gobernaría con justicia y misericordia. La vida de José es otro poderoso ejemplo de cómo Dios utiliza la poda para cumplir su propósito. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y llevado a Egipto, donde enfrentó múltiples adversidades, desde la traición hasta el encarcelamiento injusto. Sin embargo, durante este tiempo de pruebas,
José se mantuvo fiel a Dios, y fue a través de estas dificultades que Dios lo preparó para cumplir un papel fundamental en la historia de Israel. En Génesis, capítulo 50, versículo 20, José declara: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». A través de este proceso de poda, Dios transformó a José en un líder sabio y compasivo, capaz de perdonar y de proveer para su familia en tiempos de hambruna. El apóstol Pedro también experimentó un proceso de poda y transformación. En los evangelios, vemos a Pedro como alguien impulsivo y a veces falto de entendimiento, alguien que llegó incluso a negar a Jesús 3 veces en el momento de su arresto. Sin embargo, después de esta dolorosa experiencia, Pedro fue transformado por el poder de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 15 al 17, Jesús restaura a Pedro y le da una nueva misión: apacienta mis ovejas. Whatever the occasion, effortless elegance is right this way. Because Hilton brings you new ways to stay courtesy of the Nomad London. And it doesn't stop at award-winning dining in a space draped in velvet and illuminated by vintage chandeliers. No, this day goes beyond with unparalleled personalized service and attentive hospitality. Oh, and did we mention the Nomad London can be booked using your Hilton Honors points at Hilton.com? Hilton, for the stay. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Este acto de restauración simboliza la poda en la vida de Pedro, quien, tras ser humillado y confrontado con sus debilidades, fue capacitado para convertirse en un líder sólido de la iglesia primitiva. A través de la poda, Pedro pasó de ser un seguidor temeroso a un apóstol valiente y lleno del Espíritu Santo. Saulo de Tarso, quien más tarde sería conocido como el apóstol Pablo, es otro ejemplo poderoso de poda y transformación. Antes de su encuentro con Cristo, Saulo perseguía a los cristianos con fervor, creyendo que estaba sirviendo a Dios. Sin embargo, en el camino a Damasco, tuvo una experiencia que cambió su vida para siempre. En Hechos, capítulo 9, versículos 3 al 6, leemos cómo Jesús se le apareció y lo confrontó, dejándolo ciego durante 3 días. Este periodo de ceguera fue simbólico de la poda en la vida de Pablo, quien fue transformado de un perseguidor a un ferviente predicador del Evangelio. Después de este encuentro, Pablo pasó por múltiples pruebas y sufrimientos, pero estos solo fortalecieron su fe y su compromiso. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 10, Pablo declara: «Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». La poda en la vida de Pablo lo llevó a entender que su fuerza provenía únicamente de Dios. Otro ejemplo de poda y transformación
lo encontramos en la vida de Gedeón. Cuando Dios llamó a Gedeón para liberar a Israel de los madianitas, él se consideraba débil e incapaz de cumplir semejante misión. En Jueces capítulo 6, versículo 15, Gedeón responde: «Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre». Sin embargo, Dios le mostró que no dependía de sus propias fuerzas, sino del poder divino. A través de un proceso de poda que incluyó la reducción de su ejército a solo 300 hombres, Dios demostró a Gedeón que la victoria no dependía de los números, sino de su poder. Esta experiencia transformó a Gedeón en un líder valiente y obediente, dispuesto a confiar en Dios, aún en las circunstancias más difíciles. Finalmente, la vida de Job es un ejemplo extraordinario de cómo la poda puede llevarnos a una comprensión más profunda de Dios y de nosotros mismos. Job era un hombre justo y temeroso de Dios, pero enfrentó una serie de pruebas que incluyeron la pérdida de su familia, su salud y sus posesiones. Aunque Job no entendía por qué Dios permitía que pasara por tanto sufrimiento, al final del proceso, su fe fue fortalecida y su comprensión de Dios fue transformada. En Job, capítulo 42, versículo 5, Job declara: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». La poda en la vida de Job lo llevó a una relación más íntima y auténtica con Dios, y finalmente fue restaurado y bendecido. Estos ejemplos bíblicos nos muestran que la poda y la transformación son procesos esenciales en la vida de los hijos de Dios. A través de ellos, Él nos prepara, nos purifica y nos capacita para cumplir con su propósito. Permitir que Dios corte lo que no es de su voluntad en nuestras vidas es un acto de humildad y rendición total. Después de ver cómo Dios ha trabajado en la vida de muchos personajes bíblicos a través de la poda y la transformación, comprendemos que este proceso no es algo que podamos controlar con nuestras propias fuerzas, sino que requiere una entrega sincera y una fe profunda. La vida cristiana es un camino de crecimiento continuo, y para avanzar en este camino, necesitamos estar dispuestos a soltar aquello que no está alineado con los propósitos de Dios. Pero, ¿cómo podemos realmente permitir que Él quite de nuestras vidas todo lo que no proviene de su voluntad? El primer paso para permitir que Dios corte lo que no es de su voluntad es reconocer nuestra necesidad de su dirección. La Biblia nos exhorta en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, a confiar en el Señor. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Este reconocimiento implica que, en lugar de aferrarnos a nuestras propias ideas o planes, estamos dispuestos a someternos a la voluntad de Dios y a permitir que Él nos guíe en cada aspecto de nuestra vida. Confiar en que sus caminos son mejores que los nuestros es fundamental para abrirnos a su proceso de poda. Un segundo aspecto clave es la oración sincera y constante. La oración nos conecta con Dios y nos ayuda a discernir su voluntad en nuestras vidas. En el Salmo, capítulo 139, versículo 23 y 24, el salmista pide a Dios que examine su corazón. «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno». Esta oración nos enseña a pedir a Dios que revele en nosotros aquello que necesita ser cambiado o removido. Al pedirle a Dios que examine nuestro corazón, estamos permitiéndole que corte cualquier cosa que no le agrade o que nos esté alejando de su propósito. La humildad también juega un papel crucial en este proceso. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6, se nos exhorta: «Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo». Ser humildes ante Dios significa reconocer que Él sabe mejor que nosotros lo que necesitamos y que su voluntad es perfecta. La humildad nos permite aceptar sus correcciones y ajustes sin resistencia,
confiando en que cada poda que Él realiza es para nuestro bien. Cuando nos humillamos, abrimos nuestro corazón a la obra transformadora de Dios. Otro paso importante para permitir que Dios corte lo que no es de su voluntad es estar dispuestos a renunciar a los deseos y ambiciones personales que no se alinean con su propósito. Jesús nos da un claro ejemplo de esto en el huerto de Getsemaní, cuando ora diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas capítulo 22, versículo 42. Esta oración de entrega total nos enseña a rendir nuestros propios deseos a Dios, confiando en que su plan es mejor. Al igual que Jesús, debemos aprender a decir: no se haga mi voluntad, sino la tuya, permitiendo que Dios quite de nosotros cualquier ambición o deseo que no esté en armonía con su voluntad. La obediencia es otro factor esencial en este proceso. En Juan, capítulo 14, versículo 15, Jesús dice: Si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia es una demostración de nuestro amor por Dios y de nuestra disposición a someternos a su autoridad. A medida que le obedecemos, permitimos que Él actúe en nuestras vidas y que quite de nosotros todo lo que no es de su agrado. La obediencia implica seguir sus mandamientos, aun cuando no entendamos completamente el propósito detrás de ellos. Al obedecer, permitimos que Dios moldee nuestro carácter y elimine lo que no le glorifica. Otro aspecto crucial es aprender a confiar en el tiempo de Dios. Muchas veces, el proceso de poda puede parecer lento o doloroso, pero debemos recordar que Dios tiene un tiempo perfecto para todo. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track-downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. This episode is brought to you by GMC. When you have 4 new tires, every drive feels fresh. Right now, buy 3 select tires and get 1 for just $1 during the GMC Certified Service Fresh Start Tire Event. Visit gmc.com/service offers or see dealer for full details. At participating U.S. GM dealers only, highest or equal value tire will be $1. Offer ends 5/31/2025. Not available with other offers. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, leemos: Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Confiar en el tiempo de Dios significa que estamos dispuestos a esperar pacientemente mientras Él trabaja en nosotros. A veces, queremos que las cosas cambien de inmediato, pero Dios sabe el momento exacto en que cada cosa debe ser removida o transformada en nuestras vidas. La paciencia es también una virtud necesaria para permitir que Dios corte lo que no es de su voluntad. En Santiago, capítulo 1, versículo 4, se nos anima: y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. La paciencia nos permite soportar las pruebas y dificultades que puedan surgir durante el proceso de poda. Cuando somos pacientes, aceptamos que Dios está trabajando en nosotros de manera gradual y que cada corte tiene un propósito en su plan de perfeccionamiento para nuestra vida. El arrepentimiento también es fundamental en este camino. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, se nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros